Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. El día de hoy vamos a hablar de las manos de la esperanza. Espero haberlo hecho bien. Para conversar con nosotros sobre este importante tema nos acompaña Moisés Piscoya, el gran intérprete del lenguaje de señas de TV Perú, que nos va a contar sobre este lenguaje, este universo, el mundo del silencio, ¿no? Y bueno, bienvenido Moisés, cuéntanos por favor, ¿cómo así te volviste intérprete del lenguaje de señas? ¿Qué fue lo que te motivó? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Hola Javier, hola Natalie, hola a todos los que nos están viendo. Gracias Hola. por la invitación. Gracias por ese tiempo que me dan. Y bueno, contestando a tu pregunta, Natalie, pues yo entré a este mundo naturalmente. Mi hermana mayor es sorda y cuando mi madre fallece al poco tiempo de yo haber nacido, mi hermana mayor se encarga de mí, en criarme, ¿no? Y me sumerge a su mundo Wow. naturalmente, y es que aprendo la lengua de señas a la par de poder también aprender a hablar, ¿no? Como un niño natural. Entonces lo aprendo naturalmente y bueno, soy una persona nativo de la lengua de señas. Pero, Nativo, ¿por qué claro. precisas, Como haces lengua esa diferencia materna, entre casi. lenguaje y lengua? No decir lenguaje de señas, Sí. sino lengua. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es que la lengua es el idioma en sí, que tiene el mismo valor y el mismo estatus de otras lenguas, como el francés o el italiano. El lenguaje es la manera que lo utilizas, ¿no? El lenguaje no le da el valor que tendría la lengua de señas, ¿no? Que es un idioma. Ok, ok. Cuéntanos, Moisés, ¿cómo así decidiste? Claro, entiendo que que es como una lengua materna, ¿no? Lo habitas cómodamente, pero decidiste quedarte ahí, convertirlo en profesión, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que te sedujo? ¿Qué es lo que te atrapó de esta manera de expresarte tú? Sí, bueno, yo en realidad nunca pensé que lo que yo hacía de niño, que era interpretar a mi hermana por la necesidad de querer comunicarse, de ir, por ejemplo, al banco, al hospital o a diferentes lugares, nunca me di cuenta que lo que yo hacía era una profesión en otros países, que incluso había universidades para formar intérpretes. Y entonces, cuando me di cuenta de lo que yo hacía era una profesión en otros países, pues dejé todo lo que yo estaba haciendo en ese entonces y me dediqué a esto, ¿no? Y bueno, desde ese entonces, conjunto con la comunidad sorda, estamos luchando para que se profesionalice esto. ¿Qué fue lo que dejaste? ¿Qué es lo que estabas haciendo antes? ¿Y cuánto tiempo estás dedicándote a ser intérprete? Yo empecé estudiando contabilidad, estudié más o menos unos 2 años y medio, pero lo dejé y buscando diferentes eh, profesión de que me satisfaciera, ¿no? Estudié contabilidad porque mi papá es contador, entonces se dio la oportunidad de estudiar y lo estudié. Después administración también lo estuve estudiando, pero al final dejé todo esto para poderme dedicar a la interpretación. Comencé a viajar a otros países y poder conocer a intérpretes profesionales en donde era un mundo grande, donde lo que yo hacía era toda una carrera. Así que desde ese entonces, más o menos ya un poco más de 18 Claro. años, es que me voy dedicando a esto. Y una Ah, pregunta, Moisés, ¿es una lengua universal? ¿En todos los idiomas son las mismas señas? Porque tengo entendido que tal vez no es así, que digamos en inglés hay un tipo de lenguaje de señas o en francés otro, o sí se ha logrado unificar. No, en cada país tiene su propia lengua de señas, porque en cada país tiene su comunidad sorda. Wow. Entonces, como idioma, como lengua, va teniendo más palabras nuevas. Por ejemplo, el coronavirus no era una palabra
que nosotros lo teníamos anteriormente. Entonces va aumentando el vocabulario, así como en el español o en otros idiomas va aumentando también la lengua de señas. Entonces cada país tiene su propia lengua de señas y cuando hay congresos internacionales hay un método de lengua de señas internacionales que es una mezcla de lengua de señas de americana con la europea. ¿No? Pero no es una lengua que se utiliza en cada país solamente para congresos internacionales. Me llama mucho la atención, Moisés, que cuando hablas, me llama mucho la atención escucharte, ¿ya? Porque toda la vida te vemos ahí. No conocíamos Sí. tu voz, Moisés. Y me llama la atención que cuando hablas, no mueves mucho las manos. Eres más bien quieto. No, o sea, yo muevo más las manos cuando hablo que tú. Están cansadas sus manos, Javier. ¿Te has dado cuenta de eso? Me sorprende. Bueno, no, a veces cuando voy entrando en confianza, sí muevo un poco las manos, se me sale ahí por una y otras señas, pero ahorita estoy concentrado en poder conversar con ustedes. Como yo les decía un poquito antes que comenzara, yo me siento más cómodo hablando en señas que hablando natural con mi voz. Entonces es algo que voy, no sé, como que luchando con eso, ¿no? Es más, dijiste que no te gusta tu voz, que es una declaración grande, ¿no? Sí, no me gusta. A veces nosotros interpretamos, obviamente en señas, pero también hay interpretación a voz, que es que cuando la persona sorda habla en señas, nosotros tenemos que hacerle la voz a ellos. Y pues no me gusta esa parte de la que yo hago mi voz. Prefiero mover mi mano, comunicarme con mis manos. Y es porque también acá en casa no dejo de hacer señas, porque aquí en casa también tengo una hermana mayor sorda y toda mi vida ha sido comunicarme en señas hasta ahora. Entonces, para mí eso es natural, no sé cómo explicarlo. Es como para ustedes, bueno, y también para mí, porque yo soy una persona oyente que se expresa normal, que tiene la necesidad de comunicarse con la voz, pero también yo siento la necesidad de comunicarme con mis manos, ¿no? Y es algo natural, ¿no? En mí. Claro. Pero dime una cosa, Moisés, o sea, porque preferir una manera de expresarte definitivamente influye en tu vida en varias áreas. Para empezar, ha definido tu vocación. Ahora, yo me pregunto de qué manera influencia tus vínculos, tus amigos, tus relaciones amorosas. ¿Prefieres finalmente estar con gente con la que te comuniques con las manos o no? Oye, es una pregunta, es la primera pregunta que me han hecho en toda mi vida. Nunca me han hecho esa pregunta y analizando bien, tengo amigos que escuchan, pero no es una gran cantidad. Creo que tengo más amigos sordos, ¿no? En donde me puedo explayar. Wow. Sí tengo amigos oyentes, sí, que son muy cercanos, que los he cogido yo por diferentes empatías, ¿no? Pero analizando bien, sí, tengo un círculo de amigos más grande que son personas sordas. Y no es que prefiera o no estar en un lado u otro, sino que las cosas se dieron así, naturalmente, no es que yo lo haya escogido. Ok, y tú mencionaste algo, Moisés, no sé si te diste cuenta antes al inicio, mencionaste como muy fácil, ¿no? Como, sí, bueno, mi hermana mayor me ha criado y yo aprendí las dos lenguas al mismo tiempo, ¿no? Aprendí a hablar y aprendí la lengua de señas. Pero, ¿cómo al mismo tiempo? O sea, ¿habían más personas en la casa que te enseñaron a hablar? O sea, ¿cómo es ese proceso con un niño que su figura materna no habla? Yo solamente tenía a mi papá en las noches, porque mi papá trabajaba todo el día, entonces se encargaba de mí, mi hermana mayor y mis demás hermanos, que también eran mayores, pero paraba más con mi hermana mayor, que era sorda. Yo he creído hasta cierta edad que mi hermana mayor era mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero ya uno va creciendo y se va dando cuenta que la que tú creías que era tu mamá es tu hermana. Entonces, vas como que comprendiendo las cosas. Ahora, yo estoy pensando en cómo
cuando falta un sentido, se desarrollan otros sentidos, ¿no? Y me pregunto, Sí. tú, que sí escuchas, de todas maneras, Ujú. ¿qué otros sentidos se te han estimulado al vivir en un mundo donde el sonido no es lo más importante? No sé si el Ujú. tacto, lo visual, eres muy visual, muy estético, no te importan los colores, el movimiento, o sea, ¿por Sí. dónde es que a ti te ha estimulado? Sí, la vista. Veo, veo los Claro. ojos, veo qué dicen los ojos sin tener que hablar. Veo los movimientos del cuerpo, qué es lo que dicen sin tener que hablar. Me ha estimulado mucho la vista, ¿no? Las muecas, creo que he podido fortalecer esa parte de mí. Los sordos, ¿no? Los sordos fortalecen esa parte de ellos que es la vista, el poder percibir, el que no es necesario el sonido o el qué dirán de la voz, ¿no? Eso lo he desarrollado. Me gusta mucho lo visual, me gusta mucho, por ejemplo, el teatro sin mucho texto, ¿no? Películas sin mucho texto, ¿no? Que se hablen con miradas, que se hablen con movimientos del cuerpo, que creo que hablan mucho más que con las palabras, ¿no? Me gusta mucho, Las palabras. disfruto Estoy Wow. de mucho lo acuerdo. visual, ¿no? Una Claro, no te pintura, dejas distraer por el bla, bla, paisaje. bla, Claro, ¿no? una pintura, claro. Es, Pero exacto, yo sigo exacto. pensando, Moisés, en la dinámica familiar, de cómo es una familia Ujú. donde hay una persona que es sorda y los otros miembros de la familia no lo son, o sea, porque son tus otros hermanos, me habla de tu papá. Entonces, claro, me pregunto si en esa dinámica, por ejemplo, por consideración a tu hermana, nadie habla y todos hacen lenguaje de señas para que tu hermana se vea incluida o Exacto. no, ¿no? ¿Cómo es esa dinámica? Si es que demoras más tiempo en aprender a hablar, pero me gustaría que me lo conteste después de la pausa. Seguimos aquí en Francamente y estamos conversando con Moisés Piscoya, que ustedes lo conocen porque es el intérprete de lengua de señas quizá más conocido en estos tiempos, ¿no? Y justamente te hice la pregunta, Moisés, si tu hermana es sorda y los otros miembros de tu familia hablan, ¿cómo es la dinámica familiar? Cuando está ella, todos hablan el lenguaje de señas para incluirla. Tú al ser pequeño te demoraste más en aprender a hablar por ser un poco criado por tu hermana mayor. Me genera mucha curiosidad eso, si nos puedes contar un poquito. Sí, claro que sí. Mira, cuando estamos aquí en casa con mi hermana, nosotros hablamos en señas, ¿no? Para incluirla. Ahora, lo ideal es que cada familia en donde tiene un miembro sordo, es que todos sepan señas, ¿no? Para poder incluir a la persona sorda. Aquí en mi casa, mi papá y mis hermanos no hablan en las señas como yo lo digo, o sea, señas propias de la comunidad sorda, sino que cada familia adopta señas caseras, ¿no? Entonces, con mi hermana, mi papá se Ah, comunica con señas caseras, mis hermanos también, Claro, pero yo soy el único que habla las señas claro. oficiales de la comunidad sorda. Entonces, cuando estamos aquí reunidos, hablamos con ella en lengua, en lengua de señas, mi papá y mi hermano con su lengua casera, y yo trato de por ahí le da una información que no pudo darle, entonces yo estoy ahí para completarlo, ¿no? Pero normalmente wow. nosotros O sea, hablamos eres en el señas intérprete también cuando en tu está ella. familia. También en mi familia, sí. Es por eso que Wow. nunca paro de mover mis manos. Es parte de mí, o sea, está acá en mi familia, acá en mi casa y en mi trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que en el trabajo lo disfruto. No es que es una carga para mí,
sino que yo estoy intentando y disfrutando. Y eso es algo que agradezco a Dios porque, bueno, Claro. estoy disfrutando de lo que hago, ¿no? Y yo cuando aprendí la lengua de señas no es que demoré a hablar y tampoco creo que es un mito, no es que desarrolles uno y lo otro lo dejas de lado, sino que lo tienes a la par. Hay, por ejemplo, familia, padres sordos con hijos oyentes, en donde también pasa eso, que desarrollas las dos lenguas a la vez, ¿no? Que tienes que estimularlo. Mm. Ahora, Moisés, yo estaba recordando, yo también he tenido cerca un tiempo a personas sordas, y lo que a mí me pareció fascinante era lo que te decía hace un rato, ¿no? Cuánto habían desarrollado otras cosas, por ejemplo, la poesía, ¿no? Que es un lenguaje escrito, Ujú, pero, pero había ujú, como ese sacarle el jugo a lo ujú. hermoso del lenguaje escrito, ¿no? También, por Sí, ejemplo, descubrí que había muchos modelos, que claro, nadie se imagina modelos de revista, de videos, de pasarela, y nadie se imagina que esa persona lo escucha, porque ujú, no importa, ¿no es cierto? Pero desarrollan, o sea, tienen como una serie de campos que pueden tomar y lucirse y sacarle el jugo. Y también me sorprendió de manera como muy alegre lo bulleros que eran. Muchos sonidos, ¿no? sí, Como hacen sí, bastante sí. sonido, ¿no? Mueven cosas, Ajá, sí hacen sonidos, exacto, ¿no? Claro. O ponen la música muy fuerte exacto. para que vibre y bailan, ¿no es cierto? Exacto, son muy toneros. Cuéntanos un poco Sí, más de claro que ellos, por sí. favor. Sí, mira, parte de la cultura sorda es que ellos, obviamente por no escucharse y por no escuchar, es que hacen esos ruidos, ¿no? Dar la voz a otra persona que escucha, pues tocan fuerte la mesa o la silla, la arrastran, porque no escuchan y es parte de ellos, ¿no? También emiten sonido de las cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales las tienen muy bien, no es que la tengan mal, por eso se les llama sordas y no sordomudas. Y eso es pues, parte de su cultura. Cuando hacen una poesía, no lo hacen tal cual está, sino que tienen que interpretar lo que significa la frase de la poesía para hacerlo en señas, ¿no? Entonces se explaya un poco más. Entonces, nada, es todo un mundo que es distinto al mundo del oyente. Claro, y me parece interesante, Moisés, es con esta conversación, también sensibilizar a la gente sobre esta población. Y yo te cuento, mi mamá escucha el 30%. Mucha gente cree que el volumen de mi voz tiene que ver con el teatro y no es así. Es porque en mi casa hablamos fuerte para que mi mamá escuche. Pero el lado Ah, difícil ok. es que no siempre hemos tenido mucha paciencia. Y mi mamá siempre se ha sentido como Ujú, muy frustrada porque no escucha, ujú. quiere que le repitan, quiere comunicarse, le encanta Ajá, comunicarse y no siempre hemos tenido paciencia. Entonces, tú que sí. eres un puente, ¿cómo has visto cómo las personas sordas pueden sentirse también frustradas o con esta Ujú. falta de paciencia del resto que de pronto no saben cómo comunicarse? Sí, mira, muchas veces y hasta ahora tengo la experiencia de mi propia hermana, que siempre cuando ella sale, muchas veces cuando viene a casa siente frustración, ha venido hasta llorando, ha venido enojada, porque ha pasado una que otra cosa, ¿no? De no poder comunicar o la falta de empatía de las personas, ¿no? Y sí, deberíamos de concientizar más a a la sociedad, de tratar de alguna manera comunicarse, ¿no? Los sordos tienen que acomodarse a este mundo de oyentes, porque ellos están en un mundo de oyentes, porque ellos son una minoría lingüística. Entonces, pero no debería ser así. Nosotros deberíamos de no ponerles las barreras y poner puentes para que ellos puedan también ser incluidos, ¿no? Y nada, los sordos cuando están en la calle y quieren interactuar y quieren hacer algún trámite, pues tienen que ingeniárselas, ¿no? Ahora, hay una ley donde tienen que proveer intérpretes, pero no todos cumplen con esa ley, ¿no? La 29535.
Entonces los sordos lo que hacen es tratar de poder comunicarse, ya sea escribiendo o mil formas que ellos buscan para poderse comunicar. Pero sí, la sociedad debe de concientizar, y mi exposición de alguna manera ha servido para también visualizar a la comunidad sorda, ¿no? Y a la lengua de señas, ¿no? Y nada, siento que poco a poco la gente está entendiendo, pero aún falta más, mucho más por trabajar en ese aspecto. Claro. Bueno, en ese sentido, cosas como WhatsApp es Uf. una maravillosa herramienta Me va a para la fascinar lo de comunidad WhatsApp. sorda, ¿no? Porque claro, encuentran, Sí. no importa la voz, Ella prefiere mil realmente todo veces que el le tiempo los manden WhatsApp a mensajes. que le llamen por teléfono. Definitivamente, Claro, ¿no? claro. Sí, claro que sí. Hay números telefónicos que han implementado ahora en la pandemia, y la comunidad sorda exige que también que haya un número de WhatsApp para hacer las consultas que se hacen normalmente. Entonces, y sí, hay diferentes organismos del Mm. Estado que sí están implementando números de WhatsApp para poder hacer la comunicación. También la CONADI está poniendo servicio de intérpretes para poderse comunicar con intérpretes. Entonces, poco a poco se están implementando cosas positivas a favor de la comunidad sorda, ¿no? Y eso es bueno. Y una vez me dijeron, Moisés, que muchas personas sordas, justamente digamos, por no conocer este concepto de la palabra como nosotros la conocemos, sobre todo antes, ¿no? Los sordos mayores no aprendían a leer y escribir. Y yo cuando me lo contaron, yo no lo tenía, no lo había incorporado, no sabía sobre eso. Entonces, era así. Ujú. Antes, digamos, los adultos mayores tenían más dificultades porque no había mayor atención en que se les enseñe a leer y escribir en el lenguaje, en la lengua que nosotros Sí. tenemos. Eso es cierto, y lamentablemente hasta ahorita eh, hay muchos sordos que no logran escribir ni leer. Y eso es porque no hay una intervención temprana. Cuando tu niño sale sordo, o cuando tiene alguna enfermedad y queda sordo desde niño, se le tiene que dar su lengua natural. Entonces muchas veces se le privatiza, y no se le da la lengua. Y entonces pasa 2, 3, 4 años sin una lengua, sin un idioma. Entonces la parte cognitiva no está desarrollada. Entonces, cuando le quieren enseñar a escribir y a leer, no lo van a poder entender porque ellos se comunican en lengua de señas. Entonces, tienen que enseñarle la lengua de señas a los 5 o 6 años. Y toda esa etapa sin un idioma es crucial. Entonces, y es por eso que los sordos demoran, y hay muchos que no logran escribir ni leer. Y hasta ahorita la comunidad sorda no logra tener el segundo idioma, que es el castellano. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es reforzarle la lengua de señas como su primer idioma. Una vez bien reforzado, se le puede enseñar la segunda idioma, que es el castellano, para que puedan leer y escribir y puedan ser independientes, ¿no? Y no solamente usar la lengua de señas. Bueno, mira, yo te quería preguntar, nos quedan 2 minutos, pero sí te quiero preguntar si puedes decir en cortito, porque así como no han recibido muchas veces la educación adecuada, también probablemente se llena de prejuicios la gente ante la persona que no logra expresarse con claridad, ¿no? Como los sordos, porque no han podido Ujú, adquirir el lenguaje bien. Entonces, si nos puedes decir un ujú. poco en cortito, digamos, ¿qué mito hay que desmitificar aquí, ahora, sobre los Ujú. sordos, ¿no? Ok, sí, mira, que primeramente que las personas sordas no se le dice sordomudos, y veo mucho siempre en noticieros, en periódicos, que hasta ahorita ponen ese término, ¿no? Es sordas, y que no es lenguaje, sino que es una lengua de señas porque es un idioma, y porque porque tiene el mismo estatus y valor que otra, que tienen su propia gramática, y que los sordos pueden hacer de todo menos escuchar. Así que no tengamos miedo de poder estar con
con un sordo en cualquier ámbito laboral o cualquier ámbito, ya sea de artes o de trabajo o de estudios, porque los sordos pueden hacerlo. Si se le dan las facilidades y se les derriba las barreras, el sordo puede lograrlo. Así que solamente eso quería decirles. Ok, quedan 30 segundos, Moisés. Tú siempre has salido en un recuadro chiquitito y has terminado llamando la atención y la gente ha querido saber quién es esa persona del recuadro chiquitito. ¿Cómo te sientes estar en el recuadro grande? Raro, yo me acostumbro a estar en un cuadro chiquito, me acostumbro a hablar en lengua de señas y no hablando como ahorita, pero nada, creo que estos momentos también buenos para poder visibilizar también a la comunidad sorda. Así que gracias al canal, porque es mi casa Sí. también, y gracias por hacer esto visible. Muchas gracias. Gracias. Despídete de la gente con algo en lenguaje de señas, en lengua de señas, para toda Sí. la gente que está Ok. ahorita. Ok, bueno, un saludo a toda la comunidad sorda y esperemos que todo esto pueda seguir cambiando. Cuídense en casa, cuídense mucho y hasta la próxima en mi cuadrito de siempre. Nos vemos. Gracias, lo Gracias, máximo. Moisés, un gustazo. Ok, Gracias. nos Qué vemos. fascinante. Sí. Chao. Qué fascinante todas estas cosas que a veces uno no ve, no observa, ¿no? Y Sí. todo este universo. Todo el universo. Y realmente el mundo de los prejuicios es grande, ¿no? Sí. Pueden hacer todo menos escuchar. Y todos nosotros podemos hacer algo menos algo. Claro. O sea que somos todos iguales. Que Ahora, a mí quede lo que cada me, vez más claro. sí, lo que me llama la atención profundamente es cómo no hay un lenguaje, una lengua, tengo que cambiar ese chip, una lengua universal. Si hay tantos problemas con los idiomas y que uno tiene que aprender, no, pero claro, cada país también ha desarrollado su propia lengua, ¿no? Pero es como, Claro. sí, Sí, bueno, podría haber una lengua universal hablada también. También, pero sí. no se ha logrado nunca. exacto. Bueno, con ustedes gracias, nos quedamos aquí y nos vemos en el próximo programa de Francamente. Listo. Chao. Chao, chao.